Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo seminario de la serie Diálogos País. Mi nombre es Ricardo Álvarez, soy profesional del área Propuestas País de la Fundación Superación de la Pobreza. Primero, muchas gracias por acompañarnos en este formato online que posteriormente se puede ver en el Facebook. Queremos agradecer al Ministerio de Desarrollo Social y Familia por apoyarnos en esta iniciativa y a nuestro medio colaborador, los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. Es importante señalar que como fundación hemos implementado estudios basados en la categoría de territorios bioculturales con el propósito de comprender los fenómenos socioecológicos que suceden en nuestro heterogéneo país, sobre todo respecto a situaciones de pobreza y su superación. En este caso, nos corresponde abordar específicamente el territorio biocultural litoral. Es probablemente uno de los territorios bioculturales que más recursos y resguardos han proveído a nuestros habitantes a través de la historia, y en la actual situación de crisis sigue otorgando cobijo, trabajo y alimentos a quienes han visto sus proyectos de vida y los de sus familias afectados negativamente. Sin embargo, paradójicamente, es una de las zonas más desprotegidas de nuestro país, donde ocurren simultáneamente múltiples usos no necesariamente compatibles entre sí, en un escenario sin ordenamiento y donde se concentran múltiples carencias estructurales. Son alrededor de 83.500 kilómetros lineales de costa, con uno de los archipiélagos más grandes del mundo, cerca de 40.000 islas. El acceso a los recursos litorales y las posibilidades de habitar ahí mismo están mediadas por una serie de cuerpos normativos que han sido especialmente duros con quienes despliegan un modelo consuetudinario de vida. Esto es basado en la costumbre. No es menor considerar que las mayores tasas de pobreza multidimensional en este territorio biocultural se concentran allí donde coinciden tres variables: población indígena, aislamiento, esto es ruralidad, e insularidad. Lo paradójico es que al mismo tiempo se trata de un territorio enormemente rico, pues allí se desarrollan importantes industrias de relevancia internacional. Entonces, una pregunta importante es: ¿cómo es posible que en un mismo escenario que produce tanta riqueza se produzcan constantemente conflictos socioambientales y más fenómenos de pobreza? Precisamente para abordar esta situación, este fenómeno, hemos invitado a un panel que nos entregará luces respecto a lo que sucede. Los tres invitados representan tres modelos de desarrollo y vida en este territorio y por lo mismo pueden proveernos orientaciones para comprender lo que ocurre allí, ¿no es cierto? Y sobre todo, cómo podemos orientarnos hacia un proyecto común futuro que permita que los usos consuetudinarios, por ejemplo, orienten éticamente sobre cómo convivir y habitar, que los usos industriales puedan orientar sus esfuerzos para eliminar los impactos socioambientales y distribuir las ganancias precisamente allí donde se genera la riqueza, y que la gobernanza a escala local tenga como foco la inclusión y justicia como soporte. Por cierto, asumiendo a la naturaleza como sujeto de derechos y a la pobreza como una meta fundamental a erradicar. De forma general, la pregunta que enmarca este seminario hoy en día es, desde los proyectos y modelos de desarrollo, ¿cómo se imaginan ustedes el uso y gobernanza del mar en el futuro? Para responder a esta pregunta nos acompañan tres personas: Bernardo Pardo, biólogo marino, director regional de la Araucanía de la Fundación Superación de la Pobreza; Tomás Monge, director territorial de Salmón, Chile; y Joana Coñuecar, presidenta Admapu Lafken de Isla Yanchip, perteneciente al equipo Mañihueco-Huinay. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos. Y antes de iniciar la conversación, les invitamos a dejar sus preguntas en el chat de Facebook para que al final las podamos comentar con nuestros panelistas. Como les comentaba, nuestra primera panelista, la primera presentación de hoy, está en manos de Joana Coñuecar, presidenta Admapu Lafken de Isla Yanchip. Ella es una mujer agricultora y artesana y además es dirigente de la Asociación de Comunidades Indígenas Territorio Gualaihue. Bienvenida, Joana, y muchísimas gracias por estar presente hoy. Bien, buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación a ustedes a este importante conversatorio, ¿cierto? Que esperamos poder responder la pregunta que nos presentaba Ricardo. Bueno, mi nombre es Joana Coñuecar Yancapani. Yo soy de la comunidad Admapu Calafquén de Isla Yanchit, del territorio de Gualaihue, que está ubicada en la provincia de Palena, en la región de los lagos, ¿cierto? Y también, bueno, ejerzo en estos tiempos también el apoyo y acompañamiento a las comunidades indígenas de Gualaihue,
relacionadas mayormente con la implementación digamos, y la puesta en marcha de la solicitud de espacios costeros marinos de pueblos originarios, Mañigüey y Coguinay, ¿cierto? Y también apoyando y asesorando y acompañando también la solicitud de playa Admapu Gualaigüe. Quisiera la presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esta presentación tiene como nombre El Mar del Futuro, y quisiera contarles la influencia que han tenido los espacios costeros, ¿cierto? Las administraciones locales y una gobernanza territorial. Siguiente lámina, por favor. Nuestra relación con el mar del pasado. Yo quería más bien contarles aquí a grandes rasgos, como introducción, cómo hemos vivido nosotros las comunidades costeras huilliche en este territorio de Gualaigüe, volviéndonos hacia atrás en nuestra relación con el mar. Puse una fotografía ahí que es como bien romántica, ¿cierto? Porque está alguien mirando hacia el mar desde una ventana, ¿cierto? Contemplando un atardecer, podríamos interpretarlo así. Pero en el fondo esta lámina tiene relación a que desde un tiempo a la fecha, yo diría por lo menos 10 años atrás, nosotros éramos meros espectadores de lo que estaba sucediendo en el mar de Gualaigüe. Mirábamos por la ventana cómo estaba creciendo de manera muy efervescente todo lo que era la industrialización del mar, ¿cierto? Ligada a los cultivos de la salmonicultura mayormente, ¿cierto? Y cómo cada día nuestro mar se veía invadido por solicitudes de concesiones de acuicultura, ¿cierto? Y cómo estas a la larga nos estaban quitando espacio. Entonces fuimos en ese tiempo expulsados, sobre todo aquí yo quiero contar que en cuanto a la actividad salmonera nos recuerda mucho, y hecho cuando estaba haciendo la presentación y hablaba con mi mamá sobre la experiencia pasada en relación al mar, mi mamá decía, nosotros cuando íbamos a mariscar a cierto lado, a buscar choritos, muchas veces nos expulsaban la gente que trabajaba en las pisciculturas, le llamaban en ese tiempo a las salmoneras. Nos expulsaban de nuestro territorio. Y eso es un dolor que está en el pasado, latente, y que hoy día en el presente también se sigue sintiendo. Siguiente lámina, por favor. Entonces, en relación de eso, nuestra organización y la comunidad en la que yo represento se embarcó literalmente, ¿cierto?, en este proyecto de crear una instancia más justa sobre el uso del mar, ¿cierto? Y esto se basó mayormente precisamente por esas situaciones que estaban ocurriendo en nuestro territorio, donde nosotros las comunidades indígenas costeras nos estábamos viendo mayormente afectados por este tipo de actividad, ¿cierto?, que no nos estaba dejando ejercer derechos sobre el mar de nuestro territorio. Entonces, sucedió de que las comunidades indígenas a nivel país, bueno, desde Arauca hacia la zona sur, crearon rápidamente, podríamos decir, bueno, ahí en algún momento se puede profundizar más, la implementación de una ley, la ley Lafkenche, ¿cierto? La ley que hoy día reconoce el derecho constitucional de las comunidades costeras en relación a ejercer estos usos de manera que ejercemos nosotros de manera permanente, ¿cierto?, en nuestro territorio, y que originó bajo un proceso de negociación, de conversación, de diálogo, de discusión, finalmente la promulgación de una ley que reconoce hoy día, digamos, los derechos constitucionales de las comunidades indígenas, y que hoy día nos tiene a nosotros en esta situación en Gualaigüe con 2 solicitudes en marcha. Siguiente lámina. Bueno, y nosotros hemos pensado de que los espacios costeros hoy día son una reivindicación territorial y una nueva forma de mirar el mar. ¿Y por qué lo pensamos de esta manera? Porque finalmente el espacio costero y la solicitud y la ley nos obligó también a nosotros como comunidades indígenas volver a mirarnos, volver a mirar y volver a entender cómo fue, cómo es y cómo será nuestra relación con el mar, en relación a potenciar, en relación a entender lo que significaba las prácticas consuetudinarias. Acordémonos, ¿cierto?, que la ley tiene bastante tecnicismo y ese tecnicismo tuvimos que traerlo a las comunidades y bajarlo y socializarlo con las comunidades para poder, digamos, ponerle un nombre a una práctica que hacíamos nosotros permanentemente, que es el ir a mariscar, el ir a pescar. Hoy día tiene un nombre técnico que se llama consuetudinario, porque finalmente es un nombre que le genera también derechos, ¿cierto?
Entonces nosotros en este proceso de implementar esta ley Lafkenche acá en el territorio de Gualeguaychú, tuvimos que pasar muchos procesos que nos sirvió también proceso educativo, de formación, ¿cierto? Con los dirigentes y la gente, ¿cierto? En relación a cómo hacemos ejercicio bueno de implementar una ley que en algún momento fue bastante desconocida, ¿cierto? Para todo el país y para toda la gente que trabaja, digamos, en el mar y que generó ciertas incertidumbres. Siguiente lámina. Bueno, y en ese contexto es que la administración, quiero contarles un poco qué es lo que significa para nosotros hoy día las administraciones locales y la gobernanza territorial. Siguiente lámina, por favor. Bueno, hay un tema bien interesante que quisiera yo contarles acá y enfatizar tal vez en la presentación en estos 15 minutos que tengo para contarles nuestra experiencia en relación al uso del mar, al presente y al futuro y al pasado también del mar. Es que hemos nosotros considerado que tuvimos, a propósito de la posibilidad que nos dio esta ley Lafkenche, ¿cierto?, de implementar una forma distinta de relacionamiento, digamos, con el mar, la autodeterminación, con el objetivo, ¿cierto?, de implementar una solicitud de espacio costero acá en nuestro territorio que nos permitió, primero, crear una mesa de trabajo en torno a los actores que nosotros, desde las comunidades, reconocimos como actores necesarios y fundamentales y importantes también que hacen uso de un mar que hoy día es común, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros quisimos hacer fue crear una mesa de trabajo reconociendo los principales actores, ¿cierto?, que existen en el territorio, desde la pesca artesanal, desde las recolectoras de orilla, de la gente que trabaja en el turismo, la gente que trabaja hoy día en una actividad económica local que es la vitilicultura, y también reconociendo e invitando a la industria salmonera también a ser partícipe de esta mesa, porque entendemos de que hoy día hay que generar una nueva visión sobre un mar que es común. Y en este contexto también este proceso de crear esta mesa nos permitió poder dialogar, como les contaba yo anteriormente, y nos permitió poder llegar a uno de los actores del Estado que decide cuándo se otorgan o no los espacios costeros de buena manera, digamos, y se aprobó finalmente una solicitud bastante ambiciosa que teníamos nosotros de 155.000 hectáreas, digamos, de mar, las 12 millas que establece la ley, que nos permitió hoy día tener 91.000 hectáreas de mar en administración futura, ¿cierto? Y que pensamos que este proceso de administrar este gran mar tiene que estar acompañado con todos los actores que hacen uso de él para poder poner como principal actor el mar, como principal personaje, digamos, a trabajar es el mar, que consideramos nosotros que tiene derechos, ¿cierto? Y que al tener derechos, nosotros los que hacemos uso también debemos respetarlo. Entonces, en este proceso hemos estado, trabajamos un año en un momento, ¿cierto? Y hoy día está la mesa vigente, por supuesto, ¿cierto? Y con muchos procesos que la misma ley establece y de la cual las comunidades tenemos que estar constantemente vigilantes, ¿cierto? De los procesos políticos que suceden en torno al mar y a sus derechos y a las personas. Siguiente lámina. Bueno, y en esta aplicación de la ley, yo creo que acá a todos las comunidades indígenas que puedan estar hoy día viéndonos en este conversatorio, ¿cierto? Les ha pasado que en el transcurso de la misma creación de la ley y la misma aplicación en los territorios, hubieron muchos detractores, de cierta manera, que empezaron a considerar que la ley Lafkenche, y hoy día todavía está, se siente que la ley Lafkenche hoy día es una amenaza para el desarrollo económico de los territorios. Yo recién ayer escuchaba por ahí una declaración donde se decía que el Estado hoy día está propiciando con mucho énfasis entregar espacios costeros marinos de pueblo originario, entendiendo de que la entrega de estas figuras van a generar la pérdida de las pesquerías, por ejemplo, o el acceso que la pesca artesanal tiene, por ejemplo, a los recursos. Nosotros hoy día creemos que eso no es así. O sea, la ley Lafkenche, las solicitudes de espacios costeros generan una oportunidad para precisamente poder mirar el mar, ¿cierto? Proyectarnos en él, empezar a ver de que hoy día las políticas públicas deben cambiar en beneficio de esa figura
y que para eso hay que establecer mesas de acuerdo donde, por un lado, se respete la opinión de las comunidades solicitantes y por el otro lado vayamos juntos a buscar una normativa que vaya regulando y que vaya generando el respeto, digamos, que el mar requiere. Y es ahí donde yo creo que hoy día, en este mar y en esta pregunta que tú nos haces, Ricardo, es lo que vemos nosotros, de que es necesario establecer acuerdos, es necesario establecer discusiones, es necesario también que el Estado valide precisamente esos acuerdos y esa solicitud que hacemos a las comunidades en relación a que hay que buscar una nueva forma de entenderse con el mar. En nuestro caso, nos pasa de que nosotros estamos en constante vigilancia de lo que está pasando hoy día en el mar. Nosotros mandamos de repente observaciones, indicaciones a quien corresponda para mostrar nuestra preocupación, porque finalmente hemos entendido que el mar es de todos y de todas, y que hoy día nosotros las comunidades tenemos la posibilidad de tener esta solicitud, ¿cierto? Es más bien para darle una nueva mirada. Entonces, cuando vemos que el Estado propicia precisamente una revisión de la ley Lafkenche, una revisión de cada uno de sus articulados, nos preocupa, porque efectivamente esta ley fue hecha precisamente por esa necesidad y esa preocupación que tenían las comunidades indígenas de esta arrinconamiento, podría yo decir, de nuestros usos, hacia reducirlas a tal manera de que no tengamos la posibilidad de ejercer, digamos, los usos en el mar. Entonces, esto también producto de la industrialización, producto de toda la explotación que ha sucedido hoy día en el mar, y a nosotros nos preocupa mucho cuando precisamente el Estado o los gobiernos quieren de alguna manera empezar a analizar y empezar a buscar qué cosa de la ley se puede recortar. Eso a nosotros nos genera una preocupación tremenda. Siguiente lámina, por favor. Bueno, en esta lámina simplemente yo quiero enfatizar, ¿cierto?, de que es importante que se consideran hoy día los espacios costeros marinos de pueblos originarios como una figura que nos permite crear consenso, crear un pensamiento común, que es entender, ¿cierto?, como les decía yo anteriormente, que el mar tiene derechos, entender también de que es muy importante también ir analizando qué acciones como usuarios del mar debemos hacer en común acuerdo para proteger precisamente el ejercicio del uso consuetudinario. Siguiente lámina. Bueno, el mar del presente nuestro hoy día tiene bastantes situaciones que nos aquejan y que nos tienen bastante preocupados, como es precisamente la expansión de la industrialización en el mar, es decir, la expansión de las producciones precisamente de la actividad salmonera y de la actividad mitícola, ¿cierto? Nos tiene bastante preocupados porque no estamos viendo, por un lado, de que los actores que son parte de esta mesa pongan cuidado en esa situación, sobre todo entendiendo de que aquí en Pomañihueco, Huinay, han sucedido dos eventos bastante tristes que tienen que ver con el hundimiento, por un lado, de un centro de cultivo y por el otro lado, por el ofrecimiento de algas nocivas en un fiordo. Nos preocupa bastante esa situación porque si esto llega a si llega a darse esta cuestión, digamos, en el presente y mañana o pasado, no sé en qué condiciones de mar vamos a tener para ejercer nuestro derecho consuetudinario. Siguiente lámina. Bueno, y finalmente los espacios costeros, además de ser una oportunidad de generar diálogos, de generar conversación, nosotros hoy día también hemos entendido de que los EMPOS son una figura que pueden mitigar el efecto del cambio climático, una situación que hoy día está afectando a la pesca, que está afectando a las zonas costeras y que al parecer recién hoy día le estamos tomando cuidado cuando esta situación del cambio climático ha estado por mucho tiempo, y precisamente en son de eso que las comunidades indígenas hacemos bastante énfasis en que estos EMPOS deben ser otorgados y entregados ágilmente, digamos, para que las comunidades pudiéramos volver nuevamente a nuestras prácticas locales para ejercer precisamente una economía local, una economía de autoconsumo interno de nuestras comunidades, ¿cierto? Y que pueda también contribuir a generar una nueva forma de ver el uso del mar y el ejercicio del derecho al uso consuetudinario. Siguiente lámina.
Bueno, esta es una lámina más bien de reflexión que habla de que el Estado debe validar y reconocer este tipo de instrumentos o de herramientas de administración presentes del mar, ¿cierto?, del territorio de Chile, porque finalmente se logró acuerdos y se logró crear digamos, una ley en base a una organización a la que nosotros pertenecemos hoy día, que es la Entidad Territorial Lafkenche, ¿cierto?, que generó este trabajo de conversación técnico, político, para tener hoy día esta ley en varias partes, en varios territorios de Chile, digamos, y que el Estado debe validarlo, debe reconocerlo, debe ponerle atención. Esto para nosotros es como una llamada de atención también al Estado, de que hoy día no podemos seguir viendo el mar como un ser explotado, no podemos seguir viendo el mar como un espacio para explotar, no debemos seguir viendo el mar como una cuestión industrializada, porque a la larga no podríamos hablar de un futuro si no tenemos disposición de ejercer nuestro derecho consuetudinario al mar. Solamente eso. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí atenta a los comentarios, preguntas y para poder ahondar, por supuesto, más en la conversación. Chaltumay. Muchísimas gracias, Joana. Precisamente después va a haber un momento para conversar, para las preguntas y las reflexiones. Quiero presentar ahora a Tomás Monge. Él es director territorial de Salmón Chile, con asiento en la región de los lagos. Nuestro panelista desempeña acciones de vinculación con el medio en las regiones de la Araucanía, los ríos, los lagos y Aysén. Bienvenido, Tomás, y muchas gracias por compartir tus reflexiones con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. En primer lugar, saludar a los organizadores, a los panelistas y a los auditores. Bueno, también saludar especialmente a Joana. La verdad fue súper clara su presentación. Con ella nos tocó participar mucho en esta mesa de la EMCO Mañihueco-Huinay, donde fue un desafío mayúsculo, donde eran 9 comunidades indígenas en ese minuto, solicitantes. Había 9 empresas salmoneras, la Federación de Pescadores más grande de la región, y luego un proceso de casi 2 años, esto fue aprobado en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero prácticamente por unanimidad. Así que Joana es un referente, sus comunidades han sido referentes respecto a la importancia del diálogo para llegar a un manejo sustentable del borde costero. Ricardo, yo tengo una presentación. Voy a... ¿Se ve? Perdón. A ver. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Ya. Ok. Va a comenzar ahora la presentación. ¿Se ve o no? Ahí estoy. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? ¿Se ve? Mientras resolvemos un problema técnico, los invito a dejar preguntas, reflexiones en Facebook. La idea es que a partir de esto generemos una reflexión que, tal como decía Joana, ¿Sí te escucho? nos oriente a Te escucho. encontrar una solución con respecto a cómo vemos el futuro y cómo lo vamos a gobernar en el mar. Ahora sí comenzamos. ¿Ves la presentación ahí? Ya, dale.
Que no avanza ahora. Seguimos con el problema técnico. ¿Qué está pasando? Tampoco está avanzando ahí, por eso. Perfecto. Ya, vamos a hacer un cambalache, vamos a seguir con Bernardo. Bueno, Bernardo, director regional de la Fundación Superación Pobreza en la Araucanía, biólogo marino con experiencia en servicio público, en investigación y en acompañamiento técnico, ¿no es cierto?, también a procesos de espacios costeros marinos. Bernardo, bienvenido, muchas gracias por estar acá, todo tuyo. Hola, hola Ricardo, muchas gracias por la invitación a la Fundación. Un saludo también a Joana y a Tomás y a todos quienes nos acompañan. Para aportar a dar respuesta a la pregunta que nos hiciste al inicio, quería compartir con usted algunas reflexiones que separé en 3 momentos, ¿ya? Una que denominé la tragedia de los comunes en el borde costero, la otra que llamé 2 miradas de un mismo territorio, y la última que es desafíos para la gobernanza en el litoral sur austral. Respecto a esta tragedia de los comunes del borde costero, hay que entender que desde los orígenes del Estado, este espacio, el litoral, fue incorporado a una nueva nación considerando por lo menos 3 componentes, ¿ya? O por lo menos lo que he identificado yo. Un componente estratégico, uno comercial y uno más bien físico, territorial. Desde el punto de vista estratégico, el espacio inicialmente fue prospectado y descrito por la Armada. Desde mediados del siglo XIX, el rol de la Armada fue fundamental, ya que muchas de sus acciones se centraron en investigación, en ampliar el conocimiento respecto del litoral. Tarea que había sido iniciada por marinos españoles en sus viajes desde el viejo continente, usando como paso obligado el Cabo de Hornos. Y ahí se destacan algunas tareas de españoles como Cortés Ojeda, Ladrillero o Sarmiento de Gamboa. Y esa tarea culminó aproximadamente en el año 1830. Y fue culminada además por marinos ingleses, Parker y Fitzroy, a bordo del Beagle. Esta tarea de exploración hidrográfica, que fue difícil, imagínenselo en esos años, continuó luego de 1850 siendo retomada por oficiales de la Marina chilena, entre los que destaca Vidal Gormaz. Desde el punto de vista comercial, a principios del siglo XIX, gran parte de los recursos hidrobiológicos del mar chileno eran explotados por extranjeros, en provecho de la economía de sus países. A la caza ballenera, comenzada por los ingleses, se sumaron posteriormente los estadounidenses. En la segunda mitad del siglo XIX, la importación de pescados frescos vinculado a la actividad minera estimuló su consumo en los sectores medios altos. Gradualmente se fue desarrollando una industria pesquera nacional. Alrededor de 1960 se estableció la primera industria conservera de mariscos por iniciativa de colonos genoveses y obtuvo una autorización exclusiva para instalarse en la Huayteca y después en la isla Santa María un poco más al norte. Desde el punto de vista del componente territorial, el año 1855 se genera un punto de inflexión con la promulgación del Código Civil, ¿ya? Este le otorga una calidad de bien nacional de uso público o bienes públicos a las playas, así como al mar adyacente. Esto permitiría prever ciertos conflictos respecto de los ocupantes más antiguos del territorio. Define también derechos de pesca para los primeros que realizan el esfuerzo pesquero. Estos se definen como derechos de ocupación, por ejemplo. Su principal característica era que para optar a ellos, el pescador debería ser de nacionalidad chileno, y en función de eso además se le entregaba un área explotada. Lo anterior, estas 3 formas de ver el territorio como políticas públicas en definitiva, requirieron generar algunos arreglos normativos que entendieron este territorio y todo lo que allí había como un recurso. Esta definición no es menor, ya que está vinculada con una forma de promover la ocupación y su uso, centrado más bien en un enfoque de explotación desarrollista y promoviendo el crecimiento económico. Esta convivencia regulada
no constituyó un impedimento para que surgiera el conflicto entre los ocupantes de estos bienes comunes de las costas y las playas en la zona central y de los propietarios colindantes, ¿ya? Y en definitiva, estos conflictos fueron bastante recurrentes. Mientras esto ocurría, hasta mediados del siglo XIX, en el Chile central, lo que ocurría en la zona sur austral era distinto. Y esto fue distinto principalmente durante la ocupación de la Araucanía. El proceso de ocupación derivó en la expulsión de comunidades de los Futral-Mapu, principalmente en la Lafken-Mapu y el Huillimapu. Esta expulsión, promovida y mediada por el Estado, es un proceso que comienza con la promulgación de la Constitución del año 1833 y terminaría recién en el año 1883, y sería extensiva en el proceso de erradicación hasta comienzo de los años 20, 1920 del siglo pasado. En consecuencia, los efectos de estos arreglos normativos irradiarían todo el borde costero nacional, generando una serie de conflictos de ocupación territorial y de acceso a bienes litorales, transformándolos en verdaderos siniestros normativos, debido a que se enfrentaban dos paradigmas: los bienes litorales, entendidos como recursos económicos, según lo entiende el Estado, y estos considerados como bienes de uso común, como lo entienden en la mayoría de los casos las comunidades ribereñas. Quería invitarlos a ver ahora este territorio desde dos prismas, ¿ya? Si realizamos un emparejamiento dialéctico de la mirada del Estado y las comunidades de los pueblos originarios principalmente, especialmente los Lafkenche y los Huilliche, se puede establecer que el Estado ha desarrollado un mecanismo de administración del territorio vinculado al poder, ¿ya? Que considera este bien público como un recurso, como un eje estructural, ya que lo administra desde una noción de materialidad. A su vez, las comunidades han generado mecanismos de administración y convivencia, concibiendo el litoral como un bien común, más bien un bien comunitario, entendiéndolo además desde una perspectiva material e inmaterial. Sin ánimo de querer categorizar o emitir algún juicio de valor respecto de una mirada u otra, se puede decir que estamos frente a dos formas, formales o no, de administrar este territorio. Y estas miradas se han visto históricamente y culturalmente desde paradigmas distintos. Y por lo mismo, este choque de miradas no ha estado exenta de conflictos. Lo que insinúa el análisis que les propongo tiene que ver con las limitantes que ambos enfoques tienen para visualizar y administrar este territorio común. En este sentido, lo que se debería buscar es la apertura para decidir quién administra formalmente el territorio por parte del Estado, a través del poder que detenta, o hacerlo en el consenso de quienes promueven este uso consuetudinario, los ocupantes más pretéritos o históricos del territorio. Si bien el Estado ha construido muchas herramientas de administración territorial, muy pocas promueven y rescatan la participación de los territorios, y principalmente de los habitantes que históricamente los han utilizado. En el caso de las comunidades indígenas, particularmente, existe la ley que mencionaba Joana, la ley 20.249, o ley Lafkenche, como se le conoce, que es la única que reconoce el uso consuetudinario. Ojo, es la única en todo el marco normativo chileno que reconoce el uso consuetudinario, particularmente de las comunidades, ¿ya? Como un mecanismo que entrega derechos de administración. Y pone además sobre la mesa un actor que hasta el año 2008 estaba ausente, al menos en lo formal, respecto del proceso de ordenamiento territorial que implementaban las comisiones, que siguen implementando las comisiones regionales de uso del borde costero. Respecto del último punto, y estos desafíos para la gobernanza en el litoral suraustral, quedan muchas preguntas en función de los otros dos puntos que yo les mencionaba. Sin embargo, son necesarios poder ir respondiéndola o poder ir generando nuevas preguntas para avanzar en una gestión integral de un área donde existe un alto interés público y privado, donde hay variados arreglos normativos y donde al parecer estos arreglos no siempre han derivado en la resolución de los conflictos. Sin duda, uno de los grandes desafíos, toda vez que se han abierto discusiones respecto de los derechos de la naturaleza, es ver cómo este espacio común es utilizado principalmente y protegido además por todas y por todos. Para lo anterior trataré de aportar con algunas reflexiones al cierre. Primero,
si vamos a seguir viendo el litoral y los componentes como un recurso o es necesario cambiar el foco y verlos como un bien común. ¿Ya? Responder esta pregunta es fundamental, ya que nos obliga a mirar el tipo de desarrollo que queremos y, en consecuencia, avanzar en diseñar tal vez un andamiaje jurídico distinto al que conocemos y, por qué no decirlo también, a mirar una nueva matriz productiva. ¿Ya? Otra de las preguntas que es necesario, creo yo, plantear es si es necesario integrar nuevas institucionalidades como la de los pueblos originarios en los futuros arreglos normativos. Yo creo que este es un desafío fundamental, ya que avanzar en una mirada que va más allá de lo antropocéntrico podría ser un aporte respecto de cómo nos relacionamos con la naturaleza. ¿Ya? Indudablemente creo que además nos obliga a reconocer la naturaleza como un sujeto de derecho. Los pueblos originarios han generado institucionalidades locales, entendía estas como las formas de relacionarse, que en algún momento han permitido y han promovido la resolución de conflictos a nivel local, ¿ya? Y eso es necesario considerarlo. Hay estrategias comunitarias que tienden a ello. Lo anterior, sin embargo, implica que hagamos visibles paradigmas que hasta ahora han sido invisibilizados sistemáticamente. Por décadas, las expresiones culturales indígenas han sido relegadas a categorías secundarias y, en el mejor de los casos, se han folclorizado. Esto es evidente desde lo político, lo religioso e incluso desde el concepto que entendemos como lo nacional hoy día. Una pregunta siguiente que me atrevo a plantear aquí tiene que ver en cómo debemos abordar estos siniestros normativos que regulan el litoral y sus bienes, entendiendo que hay muchas realidades que fueron invisibilizadas. Posiblemente una buena oportunidad es que las figuras administrativas que existen y las que se promuevan consideren primero que el litoral es un sujeto de derecho. ¿Por qué? Bueno, porque nos provee muchos servicios ecosistémicos y en función de ello es necesario generar mecanismos de resguardo. Creo también que la lógica de la administración exclusiva y el uso compartido es una buena herramienta porque no solo sube nuevos actores a las mesas de negociaciones, ¿ya? Sino que genera y fuerza a los territorios a ir generando ciertos equilibrios políticos, ¿ya? Sin embargo, también creo que es necesario reconocer los derechos constituidos con anterioridad, ya que hay derechos que están instalados y efectivamente es necesario que esos derechos se resguarden. Es necesario, de igual forma, considerar las institucionalidades de los ocupantes históricos, particularmente de los pueblos originarios, entendiendo un poco lo que planteaba anteriormente, que a partir de estos arreglos locales, ¿ya? O formas de vincularse localmente e históricamente, se han logrado resolver conflictos a nivel territorial. Es necesario, además, considerar mecanismos de participación de carácter transversal, ¿ya? Hoy día los mecanismos de participación, además de ser solo consultivos, finalmente lo que hacen es que son increíblemente focalizados y atomizados, ¿ya? Y eso inhibe la participación del resto de los actores en los territorios. En consecuencia, deben ser procesos amplios de participación. De igual forma, el proceso de administración, una vez otorgada esta figura administrativa, debe incorporar mecanismos de transparencia respecto de los logros en función de la gestión del área, ¿ya? Hay avances y hay aprendizajes que las comunidades desarrollan a medida que van generando y van administrando los territorios. En consecuencia, es necesario que eso también se transparente y se muestre a la ciudadanía. Un aprendizaje, en definitiva, más transversal para todos. Pero principalmente, creo yo, son figuras que deben propender al bien social y promover también más al desarrollo social, que en función de lo que han promovido hoy día. Una mención al cierre es lo que se refiere a la naturaleza jurídica de los bienes nacionales de uso público, entendido el litoral como un bien nacional de uso público. Si entendemos estos bienes, según lo dice el Código Civil en el inciso segundo, artículo 589, estos bienes son aquellos cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como las calles, las plazas, los puentes, los caminos, el mar adyacente y sus playas. Entonces es necesario aventurarse en la definición que deberíamos construir si logramos acordar que somos o podríamos ser un Estado plurinacional, donde no hay una sola nación
sino muchas que comparten un solo territorio. Creo que el desafío entonces es reconocer el borde costero como un bien nacional de uso público, entendiéndolo de tantas formas como naciones se reconozcan en este Estado plurinacional. De esta forma, estaríamos entonces frente a un bien común que va más allá de la definición unívoca que hoy ha construido el Estado de Chile. Muy buenas tardes, eso era lo que me interesaba poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Bernardo. Súper claras tus reflexiones. Bueno, y ahora sí quiero invitar a Tomás para poder exponer sus reflexiones e ideas. Muchas gracias, Ricardo. Ahora esperemos que podamos sortear la dificultad técnica. Les pido, por favor, poner la presentación. Ok. Siguiente, por favor. Bueno, voy a hacer una presentación muy breve del contexto local de la industria, los principales proyectos que estamos desarrollando, los principales desafíos y al final para concluir con la gobernanza del borde costero. Siguiente, por favor. Bueno, en la misma línea de lo que comentaba recién Bernardo, nosotros como industria operamos en bienes nacionales de uso público y eso sin duda que es una dificultad. No es lo mismo que producir en un campo, en una industria, en el fondo una instalación puntual, sino que operamos en bienes que son de todos los chilenos. También trabajamos más de 700 puntos productivos, lo que también es una gran dificultad para fiscalizar, para el poder controlar qué es lo que pasa en cada centro productivo. Estamos presentes en 6 regiones, lo que implica también un desafío muy importante en lo que es vinculación con los diferentes grupos de interés, con las realidades, lo que pasa en Curarrehue, que bien conoce Bernardo, en Melipeuco, Curacautín, es muy distinto a lo que pasa en Melinca, es muy distinto a lo que pasa en Gualaihue. Entonces tenemos un desafío nosotros como una industria que es muy científica, una industria que es muy técnica, pero que lamentablemente los temas más blandos hemos sido bastante lentos en poder implementarlo. Entonces creo que ahí tenemos un desafío fundamental. Somos también, importante comentar, una industria regional y descentralizadora. Nosotros estamos principalmente desde el Biobío hasta Magallanes. Y también, como les comentaba, somos una industria altamente expuesta. Hace un rato hablaban sobre el cambio climático, estamos muy expuestos al cambio climático, muy expuestos a lo operacional, y eso sin duda es un desafío gigante para nuestra industria. Siguiente, por favor. Somos un motor de desarrollo para la macrozona sur, más de 4.000 pymes trabajan en la industria, más de 71.000 empleos, 30.000 empleos directos, 41.000 indirectos. Hemos sido importantes en la absorción de mano de obra de la pesca artesanal. Tenemos muchos buzos de la pesca artesanal que están trabajando, mucha gente que está trabajando en cabotaje. Hemos sido importantes también para evitar la migración campo-ciudad, o antiguamente la gente en Chiloé se iba a trabajar a Argentina, se iba a trabajar a la Patagonia, y acá hay una alternativa de trabajo en las mismas comunas donde la gente reside originalmente. Siguiente, por favor. Bueno, ¿con quién nos vinculamos? Nosotros tenemos vinculación con diferentes actores, trabajadores y familias, pescadores artesanales, pueblos originarios, proveedores, autoridades, las universidades y los liceos, el turismo, gremios, ONG y con los medios de comunicación. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales proyectos? Siguiente, por favor. Bueno, estamos nosotros acá, creemos que el tema laboral y el tema de nuestros trabajadores es fundamental, hay que partir por casa. Acá estamos trabajando nosotros en una escuela para la formación de los nuevos buzos. Acá hay buzos que provienen de la pesca artesanal y buzos que son acuícolas. Estamos trabajando en la actualización y la capacitación para los buzos en ejercicio, apoyo en la formación y acreditación de los buzos artesanales. Creamos un aula virtual, una escuela de buceo en Puerto Montt, que ya hemos formado más de 100 trabajadores, y también estamos trabajando en un estándar auditable en conjunto con agrupaciones de uso y trabajadores. Y esto es súper importante porque una cosa es formarlo en lo técnico, pero también formar en lo que es sustentabilidad, lo que es el respeto por el medio, que es uno de los temas que comentó muy bien Joana. Siguiente, por favor.
Otro de los proyectos interesantes que estamos haciendo es un proyecto de acuicultura multitrófica, que esto es el cultivo de algas en centros de cultivos salmoneros. Son mecanismos de remediación ambiental para aprovechar y absorber los nutrientes. También súper importante para la diversificación productiva de la pesca artesanal en las comunidades locales. Ya estamos en conversaciones con pueblos originarios en la zona de Quellón para poder replicar este modelo, y también el tema de captación y fijación de gases de efecto invernadero, es un proyecto que ya lo estamos desarrollando hace bastante tiempo, vamos bien avanzados, ahora partimos con las primeras cosechas de algas y creemos que es una buena alternativa de diversificación productiva. Siguiente, por favor. El tema educación, nosotros creemos que es fundamental para la movilidad social, para darle fuerza a los territorios, principalmente a los jóvenes. Estamos nosotros, el año pasado terminamos un proyecto, un programa de fortalecimiento de las competencias laborales para liceos técnicos de la región. Formamos 154 alumnos el año pasado y ahora vamos a llegar a más de 300 alumnos. Creemos que es un tema súper importante también para poder fijar capacidades en el entorno, con las comunidades donde estamos operando. Siguiente. También creemos que el emprendimiento local, que las lucas se queden en el territorio es tremendamente importante. Ahí estamos desarrollando un proyecto con Hortaliceras Huilliches de Quellón para abastecer los casinos de plantas salmoneras. Queremos poder llegar, ojalá, a las islas, a los sectores más remotos, para que ellas sean las que abastezcan a las pisciculturas, a los centros de cultivo y a los casinos. Creemos que es un tremendo programa el poder llegar con productos sanos, saludables a nuestros trabajadores y poder darle una alternativa a nuestros vecinos y vecinas. También estamos trabajando en una red de mentores del salmón, que son gerentes generales, dueños, gente con mucha experiencia que está trabajando en el apadrinamiento de pequeñas pymes locales para que puedan seguir escalando y puedan seguir desarrollando diversos negocios vinculados a la industria. Siguiente, por favor. Estamos también desarrollando hace mucho tiempo unos proyectos que son corporaciones de desarrollo. ¿Cuál es la gracia de esto? Es la creación de agrupaciones transversales compuestas por diversos grupos de interés priorizados y las empresas para el trabajo conjunto en temas comunes, un trabajo articulado para abordar estos temas levantados y optimizar la inversión social por parte de las empresas. Ya estamos hace varios años operando con una corporación en Aysén, estamos a puertas de lanzar una corporación en Quillón, estamos viendo una en Calbuco, creemos que es un muy buen modelo de gobernanza donde se sientan actores con diversas visiones en pos de poder trabajar en temas que sean de interés común. Siguiente, por favor. Uno de los temas que mencionó Joana, sumamente importante, es el respeto por el medio, el respeto del cuidado del borde costero. Nosotros, entendiendo que somos uno de los actores que está en el borde costero, donde hay localidades, donde hay comunidades, donde hay mitilicultura, alguero, puerto, pesca artesanal, creemos que acá hay que hacer un trabajo sumamente importante de articulación para poder recuperar el borde costero, de protección de la biodiversidad, protección de la calidad de vida de la gente. Hay sectores que están realmente afectados por residuos tanto domiciliarios como residuos industriales, y ahí hemos venido trabajando. Hicimos un piloto que se hizo en la comuna de Gualeguay, donde trabajamos con pescadores, con pueblos originarios, y a la fecha llevamos más de 70 campañas de limpieza en el borde costero, llevamos 6 años, más de 3.500 kilómetros recorridos, 22.000 metros cúbicos recolectados. Y esto, ¿cuál es la gracia? Que esto es un trabajo articulado con la pesca artesanal, con pueblos originarios, con la comunidad, trabajando en economía circular y en reutilizar todo este residuo, evitando que estos lleguen a un vertedero, independiente del origen que estos tengan. Siguiente, por favor. Bueno, también uno de los temas, tuvimos este escenario de pandemia, que fue un tema tremendamente complejo, pero nos dimos cuenta que había una desigualdad brutal respecto a cómo llegaban los recursos, cómo la gente que está en sectores más apartados podían desarrollar sus actividades. Todos estos alumnos que estaban en islas, que no tenían conectividad, que no tenían computador, entonces levantamos un fondo importante que
llegamos, que lo hicimos con más de 70 empresas, llegamos a más de 50 localidades donde la industria opera y más de 300.000 personas beneficiadas, y esto, independiente del monto levantado, el poder llegar con estos insumos como ambulancias, con máquinas de rayo X, a sectores aislados como Melinca, como Gualeguay, como de sectores. Entonces es un tema que nos interesa mucho también, poder generar estas pequeñas ayudas a las comunidades locales. Siguiente, por favor. También en un proceso de escucha y de poder recopilar experiencias, enseñanzas, también estamos en un proyecto que ya el año pasado tuvimos varios conversatorios a nivel industria, conversatorios con un objetivo de sensibilizar con actores como el cura de Río, expresidentes, y ahí también nosotros creemos que fue una tremenda oportunidad de escuchar a diversos actores que están marcando la pauta desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista social, para insertarnos mejor en los territorios. Siguiente, por favor. Bueno, acá ya entrando a lo que nos convoca, ¿cuáles son los principales desafíos sociales, ambientales y sanitarios que tenemos como industria? Ya lo mencionaba en su minuto Joana, el tema de la excelencia operacional en toda la cadena de valor. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo que hay que mejorar, que siguen existiendo muchas brechas pese a que se ha mejorado. Relación con la comunidad y la generación de capital social, sabemos que hemos avanzado, pero también tenemos muchas brechas al respecto. Hay temas que son más macro, como el cambio climático, las floraciones de algas nocivas, los fondos marinos, los escapes de peces, residuos en las playas, que son externalidades negativas, la necesidad de más ciencia e investigación público-privada para la toma de decisiones, y llegando ya a un mayor ordenamiento territorial y una mejor regulación. Siguiente, por favor. ¿Dónde apuntamos nosotros como industria? Nosotros queremos un mejor ordenamiento territorial, es un tema que lo hemos conversado en las comisiones regionales de uso del borde costero, lo conversamos muchas veces también en las mesas que tuvimos con la AENCO Gualeguay y con otras mesas, que la industria lleva mucho tiempo tratando de avanzar en un proceso de relocalizaciones. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Menos concesiones, mejor ubicadas y a mayores distancias. Y esto, lamentablemente, por diferentes razones, se ha ido paralizando por temas de fijación de los caladeros de pesca, la definición de las EMCO, por la no zonificación del borde costero, y eso ha trabado la posibilidad de poder irnos a sectores mucho más profundos, a sectores más alejados de la costa. Siguiente, por favor. Bueno, acá están las razones por qué relocalizarnos. Nosotros vemos ventajas sanitarias y ambientales, hace más eficiente la producción y la fiscalización y el control al ser menos centros de cultivo. Como les comentaba, liberación de espacios para áreas de caleta, áreas de manejo, espacios costeros de pueblo originario, lugares turísticos y de interés para la conservación, entre otros. También comentar que cuando comenzó la salmonicultura se entregaban concesiones en sectores mucho más bajos porque no existían las tecnologías. Ahora existen tecnologías que permiten poder operar en sectores mucho más expuestos, y nosotros vemos como una oportunidad para un menor impacto ambiental. Y en resumen, apunta a generar una industria mucho más sustentable. Siguiente, por favor. Bueno, acá también es importante poner un poco en relieve cuál es la participación que tiene la industria en el borde costero. Lamentablemente acá la presentación no puedo ver mucho porque se ve muy chico, pero en el fondo el mar territorial de Chile son 12 millones de hectáreas, el mar interior entre Chiloé y Magallanes son 10 millones de hectáreas. Hay en solicitudes EMCO, independientes que no están otorgadas, pero hay alrededor de 4 millones de hectáreas solicitadas, y la industria, para que se hagan una idea, opera 3.000 hectáreas. 3.000 hectáreas, lo que es el equivalente a lo que puede ser territorialmente el 2% de la ciudad de Puerto Montt, o el equivalente a las islas de Apiao y Chaulinec. Son espacios acotados, ¿ya? Siguiente, por favor. Acá también esto muestra cuáles son el número de concesiones, el número de hectáreas otorgadas que tiene la salmonicultura, para que se hagan una idea. La pesca artesanal en áreas de manejo tiene alrededor de 120.000 hectáreas otorgadas, las salmoneras 14.000, la mitilicultura, que son los choritos, son alrededor de 13.000, y cuáles son las concesiones utilizadas son alrededor de 3.000 hectáreas. Siguiente, por favor.
Respecto a los temas que se han tratado, nosotros creemos que la ley Lafkenche viene a generar justicia en el borde costero. Yo creo que pese a que muchos de los sectores productivos vimos esto en un principio como una amenaza, también lo hemos visto como una oportunidad para sentarnos en la mesa con los pueblos originarios, generar conversaciones, generar diálogos, generar acuerdos. Pero lamentablemente vemos que pese al espíritu noble que tiene esta norma, su aplicación práctica ha sido bastante deficiente. Porque lamentablemente no hay una zonificación del borde costero, pese a que hay una política nacional de uso del borde costero que señala que se tienen que conciliar los diferentes usos. Lamentablemente, a esta norma, al tener un efecto suspensivo, muchas de las concesiones de acuicultura, caletas, puertos, muelles, se han visto paralizados porque el Estado se demora, en vez de demorarse 2 años en resolver, se está demorando 8 años, 9 años, lo que nosotros creemos que es un exceso. Entonces nosotros, cuando señalamos que más que modificar la norma, creemos que hay que modificar los procedimientos para hacerlo más ágiles, cosa que le dé certeza tanto a las empresas solicitantes, a las comunidades solicitantes como a los diferentes actores. Creemos que es importante constituir una mesa de diálogo público-privado lo antes posible, la revisión de la norma, los procedimientos y los tiempos, y obviamente mayores dotaciones y recursos a los servicios intervinientes. Siguiente, por favor. Respecto a la pregunta de cómo imaginamos el uso y gobernanza del mar en el futuro, nosotros estamos convencidos que acá tiene que haber diálogo y la necesidad de un gran acuerdo para el manejo sustentable del borde costero. Acá tiene que haber un equilibrio y un respeto transversal de los actores del borde costero por el medio ambiente, llámese industria salmonera, vitilicultora, pesca artesanal, pueblo originario, comunidades. Yo creo que esto tiene que ser algo transversal. Una necesidad de una mayor descentralización y agilidad para la toma de decisiones que brinden certeza jurídica, económica y laboral. No puede ser que el borde costero esté paralizado por 10 años, eso no puede ocurrir. La necesidad también de contar con más ciencia e investigación público-privada para mejor toma de decisiones. Y nuevamente llegar a un diálogo abierto y transparente entre los actores por los cambios regulatorios y normativos para un mejor ordenamiento territorial. Siguiente. Y eso sería, don Ricardo. Espero no haberme excedido en el tiempo. Gracias, Tomás. Algo que es tremendamente importante de este espacio es que generalmente las 3 visiones que hemos escuchado ocurren en canales distintos, sin encontrarse. La idea de haber hecho este seminario es precisamente contar de primera voz con estas diferentes perspectivas sobre el uso del mar, cómo consideran que debe ocurrir el uso, ¿no es cierto?, los encuentros o desencuentros hacia el futuro. Quiero agradecerle a los 3, Joana, Bernardo, Tomás, por sus reflexiones. Muchas gracias. También agradecer a los Servicios País, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia que nos apoyó en esto. Y la idea ahora es poder leerles algunas preguntas que se han hecho. Entonces voy a partir con Joana. Hay una pregunta que es importante y es doble. ¿Cuál es el rol de las mujeres en la pesca artesanal en el marco de los espacios costeros de pueblos originarios? ¿Y cómo se han visto afectadas o incluso beneficiadas en este contexto pandémico? Bueno, es muy interesante la pregunta y precisamente estaba recordándome que nosotros la semana pasada hicimos un taller a propósito de la influencia o de las influencias o más bien de la relevancia que tenemos las mujeres indígenas en el contexto de la ley Lafkenche, y encontrábamos de que haciendo un estudio así como ya con una antropóloga, nos decía, bueno, cuando se implementó la ley Lafkenche, cuando se empezó a discutir cuáles serían los usos o las acciones que pudiéramos llamar consuetudinarios, nos decía que finalmente hay un buen porcentaje de los mismos usos consuetudinarios que son hechos por mujeres y que hoy día validó precisamente la ley. Entonces, las mujeres hoy día tenemos una acción fundamental precisamente en la reivindicación y la valorización de los usos consuetudinarios. O sea, el hecho, no sé, un ejercicio súper sencillo, un ejemplo súper sencillo, hablábamos con las lamienas de que quienes conocen qué mariscos
se deben recolectar para, ahora decía, para venir el 18, algo bien como a propósito del mes de septiembre. ¿Quién conoce qué marisco hay que recolectar para precisamente hacer empanadas? Decían las mujeres. Nosotras conocemos cuáles son los mariscos que hay que recolectar para esta actividad, para hacer las empanadas. Entonces, a propósito de cómo las mujeres vamos influyendo en los espacios costeros, yo creo que es necesario que el Estado baje hacia las comunidades y hacia los territorios y converse con nosotras. A propósito de toda esta situación que ocurrió hace unos días atrás con este bono y esta pelea que hubo también de la pesca y de las mujeres mayormente, se ve que desde los estados, desde los gobiernos, no está la intención de bajar hacia las localidades y conversar y preguntar qué es lo que las mujeres necesitan en este tiempo de pandemia. Porque claramente esta cuestión nos afectó de tal manera que sobre todo aquellas mujeres que se dedican a la recolección de marisco y que van de repente a las ferias locales a vender ese producto, no pudieron hacerlo por mucho tiempo. Y no han podido hacerlo hoy recién hasta este año, el segundo semestre de este año, han podido ir con un poco más de frecuencia. Y claramente, ya un año de pandemia, nos hemos dado cuenta que el Estado solamente ha buscado digamos, resolver las necesidades que tenemos con los bonos y todas estas cosas que dan. Pero eso no es suficiente, entiendo yo, de que, digamos, para aportar con el desarrollo precisamente de las actividades que las mujeres hacemos o hacen, digamos, en el borde costero. Entonces, yo creo que es necesario que el Estado baje al territorio, converse con las mujeres y que escuche y que nos escuche, porque uno puede darle muchas recomendaciones, muchas indicaciones, pero eso termina siempre quedando en una oficina en Santiago, no termina siendo escuchado y terminan en la basura, así literalmente. Entonces, creo que aquí el Estado debe generar una instancia de acercamiento real hacia los territorios y conversar con nosotras sobre las necesidades que existen y cómo la mujer hoy día es relevante para el ejercicio del uso consuetudinario y cómo es relevante para mantener la cultura y la costumbre. Eso. Muchas gracias, Joana. La siguiente pregunta es para Tomás. Dice, la industria salmonera ha abordado las crisis socioambientales vinculadas directamente a su modelo de producción a través de la ciencia y la tecnificación de operaciones. Sin embargo, los resultados no han sido favorables. Considerando que la nueva constitución será más rigurosa que la actual, incluyendo, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, ¿cómo crees que se adaptará el rubro salmonero a dicho escenario? Bueno, buena pregunta, Ricardo. Como comentaba yo en la presentación, creo que es súper importante que para las políticas públicas, para la toma de decisiones, tiene que haber mucho más investigación, mucho más ciencia para poder opinar con propiedad. Yo creo que ahí estamos al debe nosotros, y yo creo que el Estado está al debe, nosotros como industria, pese a que hemos sido súper innovadores, hemos avanzado en muchas cosas, pero yo creo que falta más ciencia y falta más datos. Nosotros creemos que hay un desafío importante ahí. Lo otro es que esto no se puede hacer a espaldas de las comunidades. Nosotros creemos que cualquier política pública, cualquier ordenamiento territorial tiene que ser de la forma lo más abierta posible. Nosotros, pese a que originalmente, por ejemplo, el tema de la EMCO Mayigüey-Cubinay era un desafío mayúsculo, como decía Joana, eran 164.000 hectáreas, en una zona de muchos intereses, una zona maravillosa como Fiordo Comau, como es Gualaigüe, Costa. Creo que el hecho de poder sentarse a escuchar, a saber cuáles son los dolores históricos, cuáles han sido los conflictos, y el poder escuchar y sacar lecciones de esto, yo encuentro que fue un muy buen ejercicio de lo que podría ser este gran acuerdo nacional, donde nosotros llevamos años ya de conversaciones con diferentes actores. Con la pesca artesanal hemos aprendido mucho también de cuál es la visión que tienen ellos, de cuáles son las dificultades que ellos tienen, de los pueblos originarios también. Entonces hemos aprendido, sabemos que falta mucho para la generación de confianza, pero yo creo que hay que, como dice un buen chileno, hay que tirarse a la piscina, sentarse a conversar. Nosotros estamos participando en diferentes foros, por eso encantado de poder estar en esta instancia, pero nosotros creemos que acá es más diálogo, pero también tiene que ir acompañado de la ciencia y obviamente un equilibrio
de lo que es, y también poder brindarle certeza tanto a los trabajadores de la industria, a los diferentes actores, a los inversionistas. Yo creo que acá esto tiene que ser un trabajo de largo plazo, pero nosotros creemos que ya hemos comenzado este diálogo, estamos disponibles a conversar con quien sea, incluso hasta con la ONG. Nosotros tenemos trabajo, hemos avanzado harto, hay ONG tremendamente serias con las que hemos trabajado súper bien, hay otros grupos que son un poco más complejos de abordar, pero nosotros creemos que es ciencia y es diálogo. Esos son como las dos recetas, creo yo. Muchas gracias, Tomás. Tengo ahora una pregunta para Bernardo. Está compuesta de dos preguntas en realidad. Uno es, ¿qué rol debieran jugar las nuevas gobernaciones en torno a la administración integral del borde costero, pensando justamente en todos estos usuarios, y frente a todos los procesos que debiesen ocurrir para lograr avanzar, que son muchos, algunos a largo plazo, a mediano plazo, pero es necesario priorizar algunas acciones, de hecho, destrabar el proceso? ¿Qué crees tú que es lo primero que debe ocurrir en este minuto para que esto comience a andar? Gracias Ricardo. Mira, respecto del rol del gobernador, a ver, la percepción que tengo yo es que efectivamente es un nuevo actor relevante desde el punto de vista político, y creo que debería ser quien de una u otra forma lidere no la política regional de uso del borde costero, ¿ya? Porque yo creo que en general la política que hoy día conocemos es una política que posiblemente se quedó un poco en el siglo pasado, literalmente, ¿ya? Tuvo una vida casi de 6 años y no ha terminado de hacer lo que en teoría tenía que hacer, que era por lo menos generar las zonificaciones, ¿ya? De hecho, hay muchas regiones donde el tema está pendiente. Entonces, creo que el rol del gobernador es liderar un proceso efectivamente de gestión más integral y espacial del borde costero, ¿ya? Entendido el borde costero por lo menos hasta las 12 millas. Ahora, frente a la segunda pregunta que tú planteas, yo creo que efectivamente hay ciertos pasos que yo no puedo dejar de vincular al proceso que estamos viviendo a nivel país, que es la construcción de una nueva Carta Magna, ¿ya? Porque lo que hagamos hoy día, en definitiva, va a estar enmarcada en lo que hoy día conocemos como Constitución, y ese marco normativo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que también es necesario pararse en una nueva forma de ver este espacio, ¿ya? Y desde ese punto de vista, creo que efectivamente una de las acciones iniciales es que el Estado debe reconocer que no hay una sola nación en este territorio, sino que hay muchas, y desde ese punto de vista hay muchas formas de ver el territorio, y particularmente el litoral. No me refiero al borde costero, sino que voy en una mirada un poco más amplia, ¿ya? Y eso, indudablemente, va conectado con el qué derechos va a tener este espacio territorial, si es que la nueva Constitución reconoce efectivamente a la naturaleza como un sujeto, y desde ese punto de vista atreverse también a ver si efectivamente el litoral, secciones del litoral, ecosistemas van a ser reconocidos como sujetos de derecho. Sin ir más lejos, en función de traigo a colación una experiencia súper concreta que tiene que ver con proteger un fenómeno, ¿ya? Oceanográfico. Es que el año 2000, por ejemplo, Perú reconoce los derechos de las olas marítimas, ¿ya? Y eso es súper relevante porque es una constitución tan neoliberal como la nuestra, tiene algunas aproximaciones, pero en el fondo igual tiene varios atisbos ahí de desarrollismo. Sin embargo, el año 2000 ya reconocen el derecho de este fenómeno, ¿ya?
Y que es interesante porque además es una lógica de un círculo virtuoso, no impide que se desarrollen otras actividades productivas en el territorio. Lo que pasa es que las actividades no necesariamente compiten, ¿ya? Y son más bien complementarias. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es interesante el ejemplo porque creo que hay que ir avanzando en este paso intermedio entre una constitución y otra, ¿ya? Respecto de ir generando efectivamente procesos de desarrollo que sean un poco más inclusivos y que efectivamente, como también lo plantea José Tomás y Joana, incorporen la mirada de todos los actores del territorio, pero particularmente consideren este territorio no solo desde la lógica que lo hemos visto hoy día, que es desde una definición inminentemente material, ¿ya? Sino también entender que hay componentes que no necesariamente están en el ámbito de lo material que hoy día conocemos, ¿ya? Y que tienen que ver con quienes resguardan desde el punto de vista espiritual también estos espacios. Yo creo que eso también es necesario considerarlo. Eso, Ricardo. Muchas gracias, Bernardo. Tengo una última pregunta para Joana y después para cada uno también de ustedes. Joana, ¿qué sucede o cómo ocurre la diversificación costera en los ECMPOS? La pregunta va orientada a que cuántas cosas pueden hacerse dentro de los ECMPOS, pensando en esta idea en general de que hay un prejuicio de que no se va a hacer nada dentro de ellos. Bueno, es buena la pregunta. ¿Qué cosas se pueden hacer dentro de los EMPOS? Chuta, muchas cosas se pueden hacer dentro de los EMPOS, desde precisamente generar estudios. Mientras Bernardo compartía su respuesta, pensaba de que dentro de esta figura de espacio costero, en el caso nuestro, nosotros lo primero que quisiéramos hacer es estudiar en qué condiciones recibimos esta figura, condiciones ambientales, condiciones de disposición de recursos, disposiciones también tal vez de la misma pobreza territorial que tiene hoy día este espacio costero, de investigar, por ejemplo, acá probablemente ustedes no sepan, pero estamos nosotros también dentro, colindante con el fiordo Comau, ¿cierto? Y ahí están los corales de agua fría, por ejemplo. Y para nosotros eso nos ha llamado mucho la atención porque es probable que en muchas partes del mismo espacio costero existan corales de agua fría y no se están investigando. De volver nuevamente a reencontrarnos con nuestro mar desde un proceso educativo, por ejemplo, la misma actividad económica local, potenciar precisamente esas actividades económicas locales que generen esta suerte de generar alimentos para nosotros en la comuna, para no tener que recurrir de repente a las grandes ciudades e ir a comprar mariscos o ir a comprar pescados. O a propósito de que la JUNAEP, por ejemplo, estábamos viendo un reportaje el otro día que quiere entregar alimentación sana a los colegios, y sería bien, como nosotros decimos, un poco medio absurdo de que se compren mariscos enlatados viniendo de Puerto Montt, siento que acá en Gualeguaychú tenemos, los podemos producir y se pueden crear fábricas acá para que la gente que se dedica a este tipo de trabajo pueda procesarlo directamente acá y distribuirlo en nuestro territorio. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero va precisamente a implicar tener una conversación con los gobernadores regionales, a propósito de lo que decía Bernardo. O sea, hoy día las gobernaciones regionales, los gobernadores fueron elegidos de una manera democrática, y creemos nosotros que ellos deben venir a los territorios y precisamente impulsar este tipo de iniciativas que hablan desde una pertenencia territorial, de cómo generamos pequeñas ingresos económicos basadas en las propias producciones que realizamos nosotros. O sea, mucho estudio, ya dije, ciencia, emprendimientos locales con este tema de poder crear pequeñas fábricas, qué sé yo, donde se puedan procesar estos pescados, estos mariscos que salen acá, darle valor agregado precisamente a aquellos recursos que se obtienen, que tenemos hoy día disponibles.
turismo, o sea, hay muchas acciones que se pueden hacer que yo creo que faltaría más de 5 minutos responder todo lo que podríamos hacer, pero yo creo que lo primero es volver a reencontrarnos con el mar, volver a entender y aceptar y comprender que el mar tiene derechos y que nosotros debemos propiciarlos desde una perspectiva de pueblos originarios o desde una visión más bien comunitaria, donde todas las personas que vivimos del mar, que disfrutamos del mar también, ejerzamos una opinión, sobre todo ahora a propósito de la nueva Constitución. O sea, estos derechos deben quedar consagrados en la nueva Constitución, los derechos que tiene el mar. Porque de lo contrario vamos a seguir en un modelo extractivista donde no vamos a poder ni siquiera las comunidades que tengamos estos espacios costeros generar algún tipo de economía local. Así que a la persona que me hizo la pregunta yo le diría que hay mucho por hacer. O sea, hoy día se reconocieron 11 usos consuetudinarios en nuestro territorio y yo creo que a la larga después esto van a ir aumentando porque se les va a dar un valor diferente. Así que igual es una pregunta que nos deja a mí sobre todo en una constante reflexión. ¿Qué es lo que podemos hacer con los espacios costeros cuando claramente el cuestionamiento que ha tenido la misma ley ha dicho que probablemente en los EMPO no se va a poder hacer nada, ni siquiera ir a pescar, así como nos han dicho que vamos a quitar el derecho a la pesca, el derecho a mariscar? Eso no es así. O sea, hoy día hay que buscar instancias de diálogo y de también establecer de que hay que respetar tal vez las cuotas, hay que establecer formas nuevas de extracción, hay que a lo mejor incorporar tecnología en cuanto a los cultivos que Tomás mencionaba ahí. Es probable que también nosotros podamos ir diversificando la forma de generar, qué sé yo, cholgas, no lo sé. Hay muchas cosas y esto es interesante y nos plantea a nosotros un modelo que podemos perfectamente trabajarlo de forma comunitaria y establecer precisamente cuáles serían esos mecanismos ideales para dar un buen uso al mar. Eso, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Joana. Tengo una última pregunta para Tomás. Tomás dice, a pesar de que las concesiones acuícolas son pequeñas, el impacto que causan es grande, significativo, a diferencia de un gran ECOMPO cuyos impactos son mínimos o incluso no los genera reforzando funciones ecosistémicas. ¿Cómo la industria puede asumir este problema? Ahí sí, está silenciado. Pero el tema de la sustentabilidad para nosotros está en la agenda hace muchísimo tiempo. No es fácil poder avanzar porque tenemos, como les comentaba, tenemos muchos flancos abiertos, pero nosotros queremos que acá tiene que haber un uso armónico, tenemos que hacer los mejores esfuerzos, como les comentaba, para tener más ciencia, investigación, cómo podemos implementar nuevas tecnologías para mitigar impactos. Por eso estamos experimentando con con estos policultivos que creemos que puede ser una muy buena alternativa de remediación ambiental, un trabajo también de poder diversificar a las comunidades costeras locales. El tema de la alga, todo el mundo dice que son como los pulmones del mar. Entonces creo que hay que jugársela, hay que ser innovador, hay que invertir, hay que abrir la información científica. Nosotros, por ejemplo, Marea Roja, esta Marea Roja que fue el 2016, trajimos a los principales expertos mundiales para que nos ilustraran respecto a cómo están ocurriendo estos fenómenos que no pasan solamente acá en Chile porque hay salmonicultura. El tema mareas rojas hay en Estados Unidos, marea roja hay en España, marea roja hay en Perú. Estos fenómenos en el mar de varazones de ballena, de langostino, ocurren en zonas que no son salmoneras. Entonces esto es un tema que va mucho más allá. Yo creo que el tema del cambio climático hay que saber abordarlo, hay que saber, tenemos que saber prepararnos para lo que viene, y por eso creo que la investigación, el desarrollo, el diálogo, el poder innovar, creo que es clave para poder consensuar todos los diversos intereses que hay en el borde costero. Sin duda que hay un desafío gigante. Estamos trabajando nosotros, por ejemplo, en temas antibióticos, en un acuerdo muy ambicioso con una de las ONGs más prestigiosas del mundo, que es el Monterrey Bay Aquarium, para reducir a un 50% el uso de antibióticos al 2025. Ya llegamos como un 30, un 35%. Y también hay mucho desconocimiento, y nosotros creo que ahí hemos sido
malos comunicando respecto a por qué la industria tiene que usar, por ejemplo, antibióticos, por qué usamos más antibióticos, por ejemplo, que nuestro competidor más directo, que es Noruega, es porque allá, en el fondo, en Chile hay una enfermedad que es endémica, que es el SRS, que hace que tengamos que usar antibióticos y que la única manera que podemos tratarlo es a través de eso, pero por eso hay nuevas tecnologías, nuevas dietas, también se ha avanzado mucho, por ejemplo, en la eliminación de usar pesca pelágica para alimentación de salmones. Ahora, por ejemplo, actualmente 70.000 hectáreas de la Araucanía se destinan para alimentar salmones, son salmones veganos, podría llamarse, y con raps, trigo, lupino, y hay un potencial de 200.000 hectáreas. Entonces creo que hay innovación, hay nuevos desarrollos, falta mucho, pero estamos avanzando y la verdad es que no, queremos ser una industria cada vez más sustentable, más amigable con el medio ambiente. Creemos que el tema del manejo de los residuos es fundamental, pero no solamente a nivel industria, sino a nivel comunidades. Nosotros hemos por ejemplo, Fiordo Comau, que es una zona que está ahí súper cerca de donde está Joana, es una zona que hemos intervenido 3-4 veces, hemos hecho limpiezas profundas con pescadores artesanales, pero lamentablemente uno limpia y a los 2-3 meses está prácticamente igual. Entonces hay un desafío ahí de cómo hacemos una gobernanza, de cómo podemos hacer que los sectores aislados tengan donde poder disponer la basura, donde puedan reciclar. Entonces creo que hay un desafío importante. Yo creo que el rol de los gobernadores regionales va a ser sumamente importante. Nosotros ya nos reunimos con el gobernador regional, él busca trabajar en un pacto de una región ambientalmente sustentable y un gran pacto social. Nosotros estamos absolutamente llanos a participar en cualquier conversación, en cualquier acuerdo que apunte a eso, pero creemos que esto tiene que ser algo transversal. No solamente la industria del salmón, sino que todas las otras industrias que conviven el borde costero y las comunidades costeras. Muchas gracias, Tomás. Y finalmente, para Bernardo, nos quedan pocos minutos. Una pregunta que tiene que ver con la diversidad de actores, ¿no es cierto? Y cómo intervenimos socialmente. La pregunta ¿es posible proponer intervención social que contribuya a armonizar todos estos usos? Pensando incluso desde casa, tal vez. O sea, yo creo que efectivamente todos quienes componemos el Estado, ¿ya? Y para hacer bien la distinción, ¿ya? No solo el gobierno, sino toda la ciudadanía, tiene un rol fundamental en cómo reconstruimos relaciones sociales en los territorios, ¿ya? Las universidades en general, la propia sociedad civil, las industrias, las empresas, grandes o pequeñas, tienen un rol. O sea, finalmente somos vecinos en los territorios. Y desde ese punto de vista, creo que es necesario generar primero competencia a diferentes niveles, ¿ya? Para poder actuar con responsabilidad social, pero no de la responsabilidad social empresarial que todos conocemos, que ya quedó un poco atrás y hoy día hay enfoque más moderno, sino una responsabilidad social más efectiva que posiblemente se traduzca en una responsabilidad territorial, ¿ya? Y desde ese punto de vista, creo que también es responsabilidad de esta acción social no solo recuperar ciertos entornos para poder rescatar, resguardar ciertos servicios ecosistémicos, actuando en procesos de restauración ambiental, creo yo, pero también en espacios de restauración más bien cultural. O sea, no hay que olvidar que todos los territorios, el litoral tiene su particularidad por la naturaleza jurídica, ¿ya? Pero todos los territorios se han visto sometidos a una serie de presiones donde se ha perdido mucho de su andamiaje cultural, material y también inmaterial. Entonces yo creo que efectivamente el rol de toda la sociedad sentarnos en un proceso que nos permita efectivamente abordar un desafío de esas características, ¿ya? Y en definitiva es tener una mirada un poco más social de lo que hacemos, sin dejar claramente de pensar en el buen vivir, finalmente, ¿ya? Pero claramente creo que hay que
redibujar esta relación que se teoriza respecto del desarrollo sustentable, ¿ya? Y posiblemente haya que, en este triángulo virtuoso que siempre se dibuja, haya que mirarlo un poco más hacia lo social y a lo ambiental, porque en el modelo en el que estamos inmersos siempre hemos tendido a ir más hacia el lado económico. Entonces yo creo que hay que recuperar estos espacios de manera más efectiva, jugando con este modelo mucho más hacia lo social y lo ambiental. Muchas gracias, Bernardo. Nuevamente agradecerles a los tres. Es tremendamente importante pensar que la pobreza en el contexto litoral es absurda. No debiese ocurrir. Es un fenómeno que no debiese existir y que, sin embargo, sigue incrementándose, como dije, sobre todo en aquellas comunas donde hay mucha ruralidad, alta tasa de población indígena, aislamiento, ¿no es cierto?, que paradójicamente son espacios donde siempre hubo mucha diversidad. Los relatos antiguos siempre hablaban de la generosidad del mar, y muy rápidamente hemos visto cómo eso se ha deteriorado. Espero que estas reflexiones, ¿no es cierto?, hayan servido para todos quienes nos escucharon, pensando en esta mancomunión hacia el futuro que tenemos que generar. Recordarles a todos que estos seminarios van a seguir ocurriendo de aquí a final de año, y que pueden verlos en la página www.superacionpobreza.cl. Y nada, gracias a todos los asistentes y una muy buena tarde.